Adivine qué. ¿Qué? Estamos grabando el episodio número 44. Y no hay alcohol, y no hay alcohol, y no hay alcohol, y no hay más que pasión. ¿Tú sabías que el 4 para los coreanos representa la muerte? Sí, por supuesto, es ¿Sí famosísimo, sabías? claro. Todo el mundo sabe Todo el que mundo sabe que el 4 para los coreanos representa muerte. la muerte. Sí, claro. Y mientras más cuatros, peor. Y aquí entonces que aquí hay doble muerte. No, 3 cuatros es así de... Ese es el número a evitar. El que me sabía es que el 8 para los chinos es el número de buena suerte. ¿Ah, sí? Por eso inauguraron las Olimpiadas del 2008, el 8 del 8. No es cierto. Sí, por eso. ¿Y así les fue o no? Fueron buenas Olimpiadas de Beijing. Les fue bien, ¿verdad? Sí. Totalmente. Eso sí lo sabía, pero lo del 4 coreano no. Y después de divagar sobre el 4 y el 8 un rato, vamos a declarar que el episodio de hoy... ¿Cuál es el tema del episodio de hoy? Vamos a abordar un tema siempre interesante, siempre bonito, siempre de alcohólico, Siempre simpático. siempre polémico. Ah, sí. El ego de los alcohólicos. Multicitado ego en los grupos. El ego es algo de lo que se habla todos los días en los grupos, ¿sí o no? Todos los días, en todos los grupos siempre sale a relucir el ego. Ahora, como tenemos aquí una situación que hemos decidido que sería bueno aclarar porque Sí. el ego se iguala, se empata con orgullo. Sí, generalmente cuando estás en las juntas de AA y te dicen, no, estás hablando desde el ego. O sea, te están descalificando automáticamente, te están diciendo que eres soberbio, orgulloso, etcétera, 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 estás Exacto. mintiendo. O sea, te descalifican. Cuando dicen, estás hablando desde el ego, te están descalificando. Eres un ego. Eres un ególatra. No, realmente. pero lo que dice el grupo en AA dicen, eres un ego, ¿no? Y bájale a tu ego, y andas muy ego. Yo eso no lo he oído. Yo he oído todo, No sé en todo en los No pinches sé en qué grupos. grupos habrás andado tú, pero Puro de rompirrasga de retroceso. Es que milité con Kevin. con el niño migraña. Bueno, ya hasta nos comentaron que ya no le hagamos tanta promoción, que lo van a ir a escuchar de tanto que hablamos de él, que ya de plano lo van a buscar en YouTube. No se los recomiendo realmente, pero hagan lo que les dé la gana. Esa es la cosa. Y vamos a leer, nada más como para tomar referencia. No nos trata aquí de ponernos muy analíticos ni muy académicos, pero sí sería importante una definición del ego como para entrarle por ahí. ¿Qué es el ego en realidad? Yo digo, sí se ha mal entendido, mal empleado. Se ha sobrecalentado en AA. Vamos a leer una definición y dice aquí, sacada directamente de internet, dice, el ego, en términos simples, el ego es el sentido de identidad que tenemos de nosotros mismos, que me parece fantástico. Dice, es una percepción que construimos a lo largo de la vida y que define quiénes somos en relación con el mundo que nos rodea. Ahí muy simplón, muy parco, pero esa es una definición. ¿Cómo ve usted? ¿Le falta? ¿Le sobra? Bueno, ¿Qué diría usted? yo creo que sí, el ego se va construyendo a lo largo de la vida, pero siempre forzosamente desde que naces tienes que tener un yo, podríamos decir un yo, en donde y alrededor del cual vas insertando y ordenando las diferentes experiencias de la vida, y esas van construyendo una identidad mediante la cual tú vas enfrentando el mundo y transitando por él. Es decir, si tú no tienes una especie como de lugar o facultad, un yo, que te vaya discerniendo y ordenando las experiencias, no se construye un yo así desordenadamente. Hay un lugar donde tienes que depositar esas experiencias. Eso yo diría que es el yo, origen de un ego que transita por la vida.
Sí, yo creo que se aclaran muchas cosas cuando decimos que se sataniza al ego y se le considera como el enemigo a vencer, y no es así. Es que había otra definición que sí, que habíamos leído hace un rato, que precisamente lo que hacía era decir ego, la parte desviada o sea, es soberbia, orgullo, lo identificaban Sí, con no, soberbia y no. con orgullo. No. Eso no tiene nada que ver. Lo tomamos como el enemigo porque lo igualamos con orgullo. Incluso el orgullo puede ser en un nivel y a una escala comparado con la autoestima. Ahí es donde entramos en la sutileza del asunto, pero para decir nada más que qué, que el ego es algo natural, que es algo que no podríamos, de lo que no podríamos prescindir nunca jamás. No puedes decir, una persona sin ego dejaría de ser un ser humano completo. Dejaría de ser un ser humano, punto. Entonces empezamos por ahí, se me hace buen arranque. No es el enemigo, no es una parte, no es una deformación de nada. El ego es perfectamente natural y existe sobre todo como mecanismo de autoprotección, de autoidentidad para que sobrevivas en este mundo. Lo que podríamos decir, fíjate, es que al final de tu carrera alcohólica, el ego va muriendo también. El ego va siendo aniquilado. Estamos hablando del final, es decir, ya no te lavas los dientes, ya no te bañas, ya no tienes tanto interés en qué aspecto tienes, ya no tienes interés en relacionarte con las mujeres. Esa es mi experiencia, porque estaba yo ya tan deteriorado en un momento dado. En lo que sí me preocupaba es en dónde conseguir el siguiente trago. El ego va desapareciendo, pero en su aspecto, yo creo que tiene varios aspectos. Sí, eso, yo entiendo. El ego va desapareciendo en su aspecto de autoestima. O sea, el ego también es autoestima. El ego es autoestima, de Entonces, yo creo que también es muchas otras cosas, porque el ego también es deseo de relacionarte con otros. Pero una parte del ego creo que sí es esa autoestima que en la actividad se va perdiendo. O sea, se va deteriorando el ego normal. Deja de funcionar. Se va deteriorando el ego normal. Exacto. Y lo que dice el Teteo es cierto, se va deformando el ego. Se apaga. Se va deformando. Se atasca. Esa es la cosa. Y aunque en un momento determinado todavía puedas tener delirios de grandeza y decir es que yo soy Juan Camaney, sí, el ego fundamentalmente llega a una atrofia tal que dejas de quererte relacionar, como dices, dejas de querer tener relaciones con las personas, dejas de desear, dejas de ambicionar en el sentido real de la palabra, pues un techo, un sustento, un lugar en la sociedad. El ego se desmorona literalmente cuando llegas al alcohol. Y eso es la gran oportunidad, fíjate nada más, que tenemos en Alcohólicos Anónimos para pasarle el mensaje a alguien. Porque el ego, en mi caso, ahora sí, hablemos del ego alcohólico, ¿no? Es que entonces, ahora vamos, el ego, en AA te dicen constantemente, una y otra vez, es que el ego de los alcohólicos, el ego alcohólico, el ego desmedido de los alcohólicos. Esa es la palabra fundamental, desmedido. Un ego normal es un ego que demanda lo que la persona necesita para vivir. Un ego alcohólico es un ego desmedido, desbocado, sin freno, absolutamente alucinante, ¿no? O sea, delirante. Alucinante, delirante. Entonces, chaqueto. Sí. Digo, ¿te quieres meter a los términos científicos, chingado? Sí, porque demanda cosas absurdas, excesivas e irrealizables en el sentido estricto del término. Entonces, el ego del alcohólico es un ego desmedido, deformado, en virtud del temor y en virtud de que no ha sabido dirigirse mesuradamente en la vida. ¿Tú sabes cuánto cuesta el tiempo aquí? Para que te quedes media hora pensando.
Perdóname, Jordi. Ahora resulta que voy a tener que hablar atrabancadamente como tú comprenderás todo el tiempo. Exacto, porque aquí el tiempo es muy caro, man. Muy caro para que te quedes acá. Es que me he tenido que mesurar en mi velocidad de hablar porque sé que ya no vocalizo igual que antes. Ya no es la misma, ¿ves? Ese es el ego Es que el ya ego. agarró su volumen. Estaba yo pensando mientras te escuchaba yo hablar que sería una importante ocasión, sería interesante hablar de la humildad, porque justamente va en estas mismas líneas. El quinto paso, fíjate nada más, define a la humildad como ¿qué? El conocimiento y la aceptación de quién soy, seguido del sincero deseo de llegar a ser lo que podría ser, pero fundamentalmente es eso. Cuando tengo una percepción realista de dónde estoy parado, es cuando salgo de la locurota alcohólica y del ego exacerbado, empiezo a poder apreciar la realidad, simplemente porque humildad no es decir, como decía un compañerito mío, mira, ¿ves esta camisa que tengo puesta? No es mía, me la prestaron, como dice un compañero. Me la prestaron, compañeros. Y la encontré en la basura. No mames. O sea, perdón, eso no es ni humildad. Eso es ego. Eso es la deformación ese de es la... el ego, por Entonces, supuesto. yo te quiero vender a ti que soy pobre y que mira, pobre de mí, Jordi. Compadécete de mí, acéptame y quiéreme, porque pobrecito, yo sufro. Estamos otra vez cayendo en la deformación, ¿no? Entonces, hablando de la humildad, ¿Qué es? que es... ¿Qué dice la literatura? ¿Cómo cita usted? Dice que es la suave y calmada realización, porque además habla de una aceptación, no solo del conocimiento, sino de la aceptación. Yo puedo entender que soy ególatra, por ejemplo, pero no aceptarlo, ¿estás de acuerdo? Es muy diferente saber que aceptar, ¿sí o no? Sí, por supuesto. Si estamos hablando de Hay dos mucha cosas. gente que sabe del programa y no acepta el programa y no lo practica. Exacto, y sabe de sus defectos y no los acepta. O está muy congraciado con ellos. Sí, pero el ego del alcohólico, en última instancia, es como el monstruo que te va creciendo adentro. Yo no empecé a pensar en mi grandeza como al principio de mi ingesta, como al final de mi ingesta. Ujú. Sí. No me hacía las No. chaquetas mentales al principio como al final. Sí. ¿Cómo dices que era? Entonces, ¿era más cabrón cuando empezaste? No, al o revés, al Ah, ok. revés, no, Ok. al revés. O sea, estabas más humilde al principio de tu Más carrera. que más humilde, Pues digo, más cerca más de la cerca humildad. de la normalidad, digamos. Ajá, sí, sí, sí. O sea, a medida que vas incrementando tu ingesta y que tus miedos se van incrementando y que la enfermedad va creciendo, ¿sí? Tu ego va siendo cada vez más demandante. Ujú. Sí, así como la enfermedad va siendo cada vez más demandante y cada vez eres menos humilde en el sentido que acabas de decir. Es decir, cada vez tienes menos percepción de quién eres, cada vez sabes menos en dónde estás parado y cada vez deliras más. O sea, Ujú. el delirium tremens no es lo único, el único delirio que tiene el alcohólico en sus últimos pasos. El alcohólico realmente delira. El alcohólico Sí, realmente sí. delira de grandeza o delira de tirarse al piso, de ser el ser más infecto, del ser el ser más desgraciado. Va para arriba o va para abajo. Sí, es O sea, correcto. el alcohólico no sabe, no puede ser humilde porque no se conoce, no conoce la verdad sobre sí mismo. Para mí esa es la humildad es verdad. También se habla entonces de la ilusión, totalmente equivocado, porque popularmente y en las películas de Walt Disney hablas de la ilusión como algo bonito. No, la ilusión es una fregadera, es la imposibilidad de ver la realidad, de estar viendo cosas que no están ahí, que no corresponden con la realidad. Entonces estás en una ilusión y psicológicamente es un término muy cabrón. Sí. O sea, es muy tosco y es lo que estás describiendo, es lo que le pasa al alcohólico en su carrera. Entonces, fíjate, tiene que ver con la ilusión que no tiene otra cosa que ver que con la locura. La locura que es falta de conciencia. Y en esta inconsciencia alocada, empiezo a construir una identidad de mí fantasiosa, totalmente alejada de la realidad, que es este delirio de estar por encima. Bueno, yo no sé si tú, yo sí me sentía
bien pedo, me sentía yo el genio de los genios. Yo dije, Sí, es, que, por supuesto. es que mi talento, Y entonces un compañerito en el grupo cuando llegué me dijo, a ver, compañero, ¿por qué se siente usted tan chingón? Porque es alcohólico, ¿verdad? Pero a ver, enséñeme la evidencia. ¿Qué premio Nobel? ¿Qué ha hecho usted en la Sí, vida? qué chingados. Vamos a contrastar contra la evidencia, contra los hechos. Evite la Shakira de Coyoacán, ajústese a los hechos. Y los hechos es que usted no solamente no ganó ningún premio Nobel, viene hecho una mierda, una desgracia. Ha perdido, y su familia ya no lo tolera. ¿Qué tal eso para realidad? Eso es el delirio. Exacto. Es el delirio del alcohólico es pensar. ¿Cuántas veces no has oído o yo he oído o incluso me pasó a mí que realmente estabas mal o ves a alguien que realmente está mal, que ha perdido todo? Trabajo, esposa, amigos, novia, etcétera, etcétera, etcétera. Y le dices, oye, ¿cómo estás? Bien, a toda madre. Voy de poca madre, ¿no? Bien, Sí. bien. Y realmente se lo creen. Sí. Realmente en la ingesta sí realmente sigues construyendo de pronto van a ver las grandes cosas que voy a hacer. Ahorita- Eso es un delirio. Sí, ahorita no va tan bien, pero vas a ver. Eso es un vas a delirio. ver. Eso es lo que Sí. tú decías hace un rato, vivir en la ilusión. Ujú. Que no es estar ilusionado, que es diferente. Sí, Vivir en la ilusión no es nada estar que ver. ilusionado. No. Es diferente, porque puedes estar ilusionado con algo que estás haciendo y que va a tener un fin. Sí, que pero pues, nada que no ver. es vivir en la Engañado. ilusión. Vivir en la ilusión es vivir engañado, es vivir es futurear a lo pendejo. Eso es vivir en la ilusión. Y eso el alcohólico se le da mucho. Y eso es el ego desbordado del alcohólico que no tiene medida. Y que constituye el principal obstáculo para su recuperación. Fíjate. No, el ego es el que te pone la pata para que no llegues a AA. El ego es el que pone todos los pretextos para que no llegues a AA. El ego deforme, el ego exacerbado. El ego exacerbado el que nos referimos que es propio de los alcohólicos. Ujú. Sí, esta es la primera que te pone el ego. Tú todavía controlas el alcohol. Claro, tú puedes. Tú puedes. Esa es la primera. Tú eres un chingón. Es la primera que Acuérdate. te pone el ego para no llegar a AA Es correcto. y para no recuperarte. Y es el que te pone las ilusiones después. Dice, tampoco es para tanto, cabrón. Ujú. Tampoco la cagaste tanto. Tampoco el golpe que le diste a tu cuate, O a bien tu borracho, vieja. o a tu vieja, fue tan fuerte. Sí. Exageran. Así, tampoco el insulto que le hiciste a tu jefe fue tan fuerte. Mira, La nalgada no fue tan profunda. la nalgada nada más fue un rozoncito. ¿Sí? Esas son las mentiras del ego. Esas son las mentiras que el ego te pone para que no llegues a AA o para que no te recuperes. Es correcto. Y entonces, por eso el primer paso dice, hasta que el ego, que es a lo que se refiere tocar fondo. ¿Qué es tocar fondo? Cuando el ego se quiebra. Esa sería una buena definición de tocar fondo. Cuando llegas a un punto de quiebre en el ego, donde ya no tiene de qué agarrarse. Esa es mi experiencia. Mientras tuve de qué agarrarme, mientras estaba la chava esta tratándome de arreglar y diciendo, ahorita yo al mongol lo enderezo y van a ver cómo sí puedo. Mientras tenía dinero, mientras tenía todavía circunstancias, entonces dije, no, ni madres. Fue hasta que no lo perdí virtualmente todo, que el ego ya no supo qué otra carta sacar, que dije, bueno, a lo mejor tengo un problema. Podría ser que estas personas me pueden ayudar. Mira, fíjate. No entra a la disposición antes. Yo lo he escuchado muchas veces en tribuna y me lo he preguntado a mí mismo. Si yo hubiera seguido teniendo dinero, Así. no llego a AA. Sí, yo lo creo. Sí, y yo me lo preguntaba a mí mismo, si yo no hubiera Bueno. perdido la chamba y no hubiera tenido una mano adelante y otra atrás, ¿hubiera llegado a AA? Yo creo que no, fíjate. Pero ¿cómo llegaste entonces finalmente? Llegué con una mano adelante y otra atrás sin nada, ¿me explicó? Y harto de la vida a la cual me había metido. Eso. Harto de del la vida. aburrimiento, güey. No, de la soledad, aunque Sí, estuviera harto. con que sea harto de la soledad, harto de la grisura de mi vida. Pero curiosamente, si hubiera tenido algo de lo que agarrarme, más que una mujer, más que nada, dinero.
sea, prestigio, sí, no, algo. dinero, más que prestigio, incluso dinero que me permitiera seguir teniendo ingesta. Ya no me importaba quizá el prestigio, ya no me importaban los amigos, ya no me importaba ni siquiera la esposa ni Lana. los hijos. Dinero para poder seguir metiéndome la mierda que me metí en la cara, yo no hubiera llegado. Cuando esta enfermedad de las pérdidas, que no me canso de decirlo, llega hasta abajo, cuando tocas fondo, cuando el ego ya no tiene de dónde agarrarse para poner un pretexto de decir, cuando ya no tiene asideros, es cuando tocas fondo. Es en ese momento. Uno que siga vivo, Sí, sí, totalmente. ya no llegas. Entonces, por definición, y aquí lo hemos dicho antes, se abre una ventana. Cuando ya estás fondeado, como acabas de describir, y ya no tienes a dónde hacerte, se abre una ventana en la muralla que tu ego constituye. Por esa ventanita puedes pasar cuando recibes el mensaje, pero esta ventana es temporal. Se cierra en chinga, a pesar de los pesares, a pesar de que ya no hayas tenido un quinto, que hayas perdido mujer, dinero, trabajo y todo lo demás. La ventana se vuelve a cerrar y el ego vuelve a tomar su lugar y a decir, ¿qué creen? Se me hace que exageré. Se me hace que no fue para tanto. Oye, y ahora que ya no bebes, fíjate, ¿no será que ya puedes recuperar todo lo que habías perdido? El ego es cabrón. Se ha dicho popularmente, lo corres al orgullo vestido de príncipe por la puerta y al rato lo tienes tocándote la trasera, ¿no? Como mendigo. Como mendigo, eso sonó feo, pero ese es más o menos lo que pasa. O sea, tiene mañas, se adapta. El ego también tiene sus recursos. No. Y además, no muere. Puede que se rinda un rato, pero no muere. El ego no va a cejar en su afán de hacerte sobrevivir, que además es lo que quiere, que sobrevivas. Claro, lo que quieres es hacer, o sea, generalmente lo consideramos como el mega malo de la película, ¿no? Es correcto. El Lex Luthor de Superman, ¿no? Sí. O sea, el enemigo a vencer. El guasón de Batman. De alguna manera, y esto lo pienso ya ahorita, hacia bote pronto, Sí. el ego actúa automáticamente. El problema es que se deformó. Es correcto. O sea, el ego va a seguir tratando de mantener vivo. Lo que pasa es que ahora en su deformación no te mantiene vivo. Su manera de actuar lo que hace es matarte porque está deformado, pero él quiere seguirte ayudando para que sigas vivo. El problema es que su desarrollo ha sido de tal manera deformado que ya su actuar termina matándote. Ese es el problema. No es el archienemigo. Es como el monstruo que se creó en ti, que se fue creando en ti y que ahora lo que tienes que hacer es, pues, domarlo. Pues restarle características. El séptimo paso dice también que, ya que entendimos todas estas cosas, estábamos dispuestos a hacer lo que fuera para obtener humildad. Porque una perspectiva realista de dónde estábamos parados. Íbamos a hacer lo que fuera. Y pensamos en la humildad como algo deseable en sí mismo, porque también, ahora hablando del otro extremo, también confundimos la humildad, esto se ha dicho hasta el cansancio, pero es cierto, con la jodidez, con el estar tronado. Es que las personas humildes son las que no tienen dinero y no hay nada más cerrado, ¿no? Eso ya sobra decir porque es muy evidente. Pero la verdadera humildad no es otra cosa que poder. Sí, ahorita me acordé de... Pero espérame, porque estaba yo en el asunto sí. del poder, sí. Es que poca gente piensa en la humildad como poder. Pero la información es poder. Cualquiera que esté en los medios de comunicación y cualquiera que esté en la política sabe que información es poder. Y la humildad, por definición, es poder. Porque se refiere a información veraz, verídica, eficiente, o sea, realista de dónde estás parado. Tal y como describe la literatura, tú tienes un inventario. Imagínate, me decía mi padrino, tienes 70 kilos, ¿no? De frijol que tienes hace 4 años llenos de gorgojo y dices, no, pues estoy bien abastecido, no necesito pedir más nada, no necesito cambiar, estoy perfecto. Dices, no, güey, lo que no tienes es información con respecto de ti mismo y de cómo estás fallando en qué departamento,
qué partes de ti están podridas y necesitan reemplazo, qué partes de ti medio funcionan. En fin, eso es humildad y la humildad es información y la información es poder. Y desde ese punto de vista, dice el séptimo paso, empezamos a pensar en la humildad como algo deseable en sí mismo. Bueno, y eso se ve muy claramente, por ejemplo, en los grupos, ¿no? Es que en los grupos no aceptan la recuperación. No, estoy de acuerdo. En los grupos no aceptan que te alguien se suba, recuperas. que alguien se suba a la tribuna y diga, me la estoy pasando de poca madre, me estoy recuperando de mi enfermedad. Estoy parando mi enfermedad, me la estoy pasando a toda madre, tengo trabajo, tengo una relación chingona, tengo amigos de nuevo, me la estoy pasando a toda madre. En los grupos no se acepta eso. Y esto, eso gracias a ustedes, gracias a Dios a través de ustedes. y eso se toma como soberbia. Es correcto. Se toma como soberbia porque puede los grupos... serlo, puede serlo. Bueno, a ver, espérame, déjame terminar. A ver. Sí, qué bueno que estabas enfermo, porque y que no vas a tener rollo. Y no le ibas a hacer de tos. Que no, qué bueno que estabas enfermo y no le ibas a hacer de pros, ni ibas, no, ni no ibas te a soltarte, callas, ¿verdad? no te callas. De ver, sí. Es muy común. No, en los grupos lo que hay que decir es, soy un hijo de la chingada, soy un hijo de mi pinche madre, madreo a mi esposa, acabo de robar, no me... O sea, hay que ser la víctima, hay que ser siempre el alcohólico de rompe y rasga. En los grupos, o sea, subirte a la tribuna... Te dicen, eres un soberbio, eres un orgulloso, si estás hablando de que te estás recuperando. Es decir, si dices, por ejemplo, no, a mí me ha pasado, si dices, por ejemplo, oye, a mí me fue relevada la obsesión de beber de un instante a otro cuando llegué a AA. A mí me han tachado de soberbio por decir eso. Por decir eso, porque los otros, cómo nos costó que dejar de beber. Bueno, sí les costó. Sí les costó, pero no tiene nada que ver con la soberbia. No tiene nada que ver con la soberbia. Lo que están jugando ahí están jugando la legua a la inversa. Están diciendo... Es ego. Es ego. Totalmente es ego. El decir, pero ¿por qué nos vienes a presumir que tú sí dejaste de beber de un instante a otro y nosotros no, pobrecitos de nosotros? Eso es ego. Y la otra de que los grupos solo acepten gente lacerándose en tribuna, eso también es ego. Claro. Eso es ego a la inversa. Entonces, yo sigo insistiendo, humildad es verdad, es conocerte a ti mismo. Eso decía Santa Teresa. Eso decía Santa Teresa, exacto. Sí, conocerte a ti mismo, saber quién eres, qué eres y hacia dónde vas. Eso es humildad. Y no tiene nada que ver con si tienes mucho o poco dinero, en lo más mínimo. Sí, entonces por eso la definición de humildad del quinto paso de la que me recordaste oportunamente. Es correcto. Sí, tiene que ver para arriba y para abajo, que es todo lo demás. Todo el programa es eso, alejarte del extremo e irte al centro, al balance, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No eres la cucaracha, güey. No, eso es arrogante. Eso es deforme, eso es una ilusión. Y tampoco eres el genio de que se arroja cada 5 o 6 décadas. También es una ilusión. ¿Qué no es una ilusión? Lo que vaya más hacia el centro. Eso, ¿sabes? Lo que sea más lógico. El justo medio. El justo medio. Que decía Aristóteles. Es muy difícil. Ese es realmente. Ese es el justo medio de Aristóteles. La mesura griega se llamaba. Es eso. Esa es la humildad. Esa es la humildad, exactamente. Porque aquí los compañeritos confunden con este deseo. Fíjate. Yo también hemos dicho en este podcast y en otros episodios, pero se me hace muy revelador porque, pues sí, decía el Gabo. ¿Quién era Gabo? El escritor. Gabriel García Márquez. Ese señor decía que él escribía para que lo quisieran. Sí. Y cuando lo escuché la primera vez dije, en la madre, este güey no era muy pendejo, ¿no? Sospecho. Pero es que yo hago todo lo que hago, que no son libros fantásticos, pero lo que sea que yo haga... Es para que me quieran. Lo hago para que me quieran. Entonces, cuando tú describes que van la gente a la tribuna y dice, es que compañero, soy un hijo de mi pinche madre, que soy bien deshonesto y bien... Es que soy rebelde, compañero. Soy ingobernable. Lo que quiero realmente es que me acepten, Jordi. Y la gente aplaude y dice, ay, mira, este compañero sí es humilde. Él sí se abre en canal, ese compadre. Y entonces sí echa la mierda. Pero no vayas a decir
¿no? Como bien apuntas, que gracias a Dios a través de ustedes, gracias a la través fuente del grupo que ustedes conducen, también conducido, ¿no? Me está yendo mejor, estoy bien. Ya no digo tantas mentiras. Ya conseguí esta promoción. Mientras ya no robo. ya no robo, ya no miento tan flagrantemente. O sea, y mientras entiendas que la fuente es la que provee todas estas cosas, estás bien. Puedes decir, si yo fuera santo, que no lo soy bajo ninguna circunstancia, pero si lo fuera, Jordi, ¿no? ¿A quién crees que se lo debería? ¿Por qué lo sería? Por mi virtud y cuando es totalmente por tu ego. Por mi ego exacerbado, porque, o porque el patrón así lo permite o lo patrocina, me explico. Todo lo bueno que pueda yo llegar a ser realmente no va a ser por mi virtud. Entonces ahí tienes. Se tiene a la humildad como una virtud exagerada donde el humilde está en un pedestal altísimo y arriba hay un haz de luz brillante. Dices, no mames, es güey. que lo que pasa es al revés. Lo que pasa es que uno piensa que uno le puede jugar al humilde. Exacto. Ese es el gran truco del ego. Ahí está el gran truco del ego. Yo puedo jugarle un humilde. Ahora voy a la tienda y compro 20 varos de humildad. Exacto. Es decir, ahora yo no voy a ser, entre comillas, presumido. Y la gasto en el grupo. Sí, no voy a ser presumido. Yo no voy a decir que me va bien en la vida. Yo no voy a decir que estoy ganando dinero. Yo no voy a decir que tengo un coche. Yo no voy a decir, no, yo tengo que decir que estoy jodido siempre porque si no van a decir que es presumo. O sea, alguien que tiene un Lamborghini puede en las tribunas decir, ¿sabes qué? Se me descompuso el Lamborghini. ¡Qué chinga! Sí. O Gal puede decir, tengo un Lamborghini, con él me transporto y voy de un lugar a otro. Y eso no es falta de humildad. Exacto. Decía mi padrino, si yo tengo $1 millón y digo que tengo $1 millón, de ninguna forma le estoy faltando a la humildad. Tal vez le estoy faltando a la modestia. Puede ser, sí, pero no a la humildad. Es que se confunde y te haces bolas. No, si yo tengo $1 millón y digo que tengo $1 millón, no estoy faltándole a la humildad, Jordi, como estás diciendo muy bien del Lamborghini. Sí, bueno, yo puedo decir que tengo un Lamborghini. Ahora la cosa es, espérame. Depende cómo lo digo. Porque yo tengo un Lamborghini y no quiero que nadie se deje de enterar. Y entonces, claro. Esa es la aviento otra. el Lamborghini por delante como tarjeta de presentación. Pero ahí le estoy jugando a la identidad del Lamborghini como identidad mía. Que eso también es ego. Es ego 100%. Sí. Porque aquí estamos hablando de que el ego te da una identidad. No, el ego no te da una identidad. El ego te da muchas identidades. Bueno, muchas identidades para que puedas además jugar con ellas dependiendo de la situación. Del ambiente. Tienes muchas identidades. Que ese es el problema de la desintegración de la personalidad del alcohólico. Exactamente. Vaya, le pegué a una, ¿verdad? Ahora sí estás, pero en el dinero, güey. Estás en el dinero, güey. Ese es el problema, que llega un momento en que no sabes qué máscara es la tuya. Ya no sabes ni qué máscara estás jugando y tienes tantas que realmente lo que tienes adentro es un hueco gigantesco. Ese también es otra de las trampas del ego. Y la trampa más grande es sé tú mismo. Uy. Eso es ser genuino, Jordi. Sí, bueno, sé tú mismo. Ahora platícame cómo le hago para ser yo mismo. Sí, si no hay un yo mismo, primero. Segundo, un genuino, si no hay nada que haya que sea genuino. ¿Qué? A ver, dime. Eso cada vez que lo oigo, yo me remonto a los 14, 15 años del adolescente, del puberto, ¿sí? Que sale a la vida y dice, ¿qué es esto? ¿Qué soy yo? Esa es una cuestión de un adolescente sufriendo frente al mundo. ¿Sí? ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi lugar en el mundo? Sí, es maravillosa esa pregunta. Sí, bueno, digo, tendrías que haber nacido solo y haberte desarrollado solo en primer lugar, sin una sola alma que conectara contigo para decir, este güey es genuino, este no le copió a nadie. ¿Sabes de qué me acuerdo mucho? De un músico, por ejemplo, que no era el famoso, pero era ciego. Y la cuestión es que como el Stevie Wonder, ¿no? O el Ray Charles. El Ray Charles, todos los ciegos que nacieron ciegos, fíjate nada más, gesticulan en una forma claramente distinta a las personas que vemos. Claro. Entonces, ¿qué pasa?
no han visto cómo Se las gesticula. otras personas No gesticulan. aprenden a gesticular. Bueno, no imitan, no tienen la posibilidad de imitar, que es lo que hicimos tú y yo desde que nacimos y el resto de la humanidad. Estamos imitando a todos los demás y somos el Seres de cúmulo de de la imitaciones. observación. Sí, claro, y de costumbres, de conductas aprendidas. Que eso también es el ego. Ya estamos hablando del ego en su Ese esplendor. es el ego. El Así ego. es. Lo que pasa es que cuando la imitación de costumbres y de posturas se convierte en una identidad ante el mundo dependes de eso para que te acepten y te quieran, es cuando el ego se empieza a deformar. O sea, es cuando tu miedo te hace depender de esas posturas, de esas costumbres, llevarlas al extremo con tal de que te acaricien, con tal de que te quieran. De que Y te llegas a unos acepten, sí. te acepten. Y llegas a unos extremos que son las máscaras del alcohólico que ya nadie le cree. Nadie le cree y a nadie le caen bien. Porque fíjate, en este afán de que me quieran, no te quiere nadie. No, evidentemente. Pero además eres un sangronazo petulante y infumable porque quieres que te quieran. Esa es la paradoja, esa es la contradicción brutal. Yo digo, no, pues es que mi Lamborghini, aunque ni tenga pinche coche, ¿ves? Pero lo hago para que tú digas, ay, este cuate, cabrón. vale, es Sí. importante, me voy a asociar con él, me voy a relacionar con él. Para eso. Pero tú te das perfecta cuenta que pura de aire, La pluma Mont Blanc en la sí. solapa, ¿no? O sea, el anillo de, ¿sabes? Bueno, hay gente que llega al extremo de ya sabes, los que traen las collarzotes de oro y cosas por el estilo. Es exclusivamente el valgo mucho, quiéranme. pero acabas obteniendo el efecto contrario. Fíjate qué Como paradójico. alcohólico acabas. Como alcohólico acabas obteniendo y nadie te tolera, porque llega la hora en la que dicen, este güey, qué chingas ya, hablar de ti, de ti, de ti. Hay un personaje que no diré su nombre porque no tiene ningún sentido, pero lo vimos tú y yo. Y cuando lo escuchaba hablar, personaje inteligente, culto. Vamos, una persona preparada que tiene valor como individuo. Nótese primero esto, ¿no? Y después lo que me di cuenta, identificándome a mí, además, viéndome a mí, es que cuando abres la boca y hablas de lo que sabes, estás protegiendo una identidad, no estás comunicando las cosas con el afán de decir, mira, esto es información interesante, útil, a lo mejor. No. Hay que establecer que yo sé. Sí, a huevo. Entonces, y no, que ya dijo algo de lo que yo sé y luego me quiero meter, Jordi. Sí, claro, yo ahí estuve. Sí, a ese autor yo ya lo leí. Claro. Entonces, ¿qué quieres? Establecer tu valor como ser intelectual en este caso específico. Porque hay los que quieren establecerse como grandes comerciantes, como grandes poseedores de dinero, como grandes poseedores de cultura e información. Y cada vez que hablas para establecer esta identidad, no para comunicar, y estás atrapado en este juego. Esa es una de las máscaras del alcohólico. O sea, el alcohólico puede tener muchas máscaras, dependiendo de con quién está en ese momento, además, ¿no? Si está con actores, él es actor. Sí, y sabe de Y actuación. sabe de actuación. Si está con cineastas, sabe de cine. A huevo. Sí, y es más. Yo sé de cine. Y es más, estuvo a punto de dirigir un cortometraje. Lo que pasa es que no sacó demasiado dinero. Si está con futbolistas, él iba a ser jugador profesional de fútbol. Lo que pasa es que se lastimó la rodilla. Es correcto. Si está con cantantes, él realmente toca la batería. Sí, y tiene un grupo y tuvo un grupo, cabrón. Muy famoso. Muy famoso, por cierto, pero salió antes. Pero el chiste es que sepan que soy ese, que además me relacioné en un momento dado con alguien que tuvo fama. Es el famoso name dropping que dicen los gringos. Exacto. Echa tu nombre por delante. Yo conocí al presidente de hace 5 generaciones. Yo lo conocí, cuando estamos hablando de chicles. Güey. Entonces tengo que balconear esta necesidad de ser algo que valga la pena. Y en eso caemos en la deformación que todo el mundo rechaza y por ende nos produce un sufrimiento brutal. Cuando esto llega finalmente a su rompimiento, podemos entonces tener la oportunidad de abrir la mente. Por eso el programa insiste tanto en abrir la mente. Abra la mente. En la disposición, insiste. Disponga y abra la mente y entonces grandes cosas.
El ego tiene que retomar su lugar, si no, no hay recuperación. ¿Cómo Sí, ve no, usted? no, el ego no va a desaparecer, No, ni debe. ni puede. Exacto. O sea, ni puede ni De debe acuerdo, desaparecer. de O sea, acuerdo. el ego lo que hay que hacer es bajarle. Paco decía, un compañero nuestro que ya se graduó, Muy querido. muy, muy querido, decía, hay que bajarle 2 rayitas. Yo vengo a las juntas a ecualizar mi ego. Esa era la del Paco. Esa era la del Paco. Yo vengo a las juntas a ecualizar mi ego, a bajarle 2 Sí, rayitas. a los graves, a subirle a los medios, a sí, bajarle a los agudos. a ¿no? subir a los medios, a bajarle a los graves y a bajar a los agudos. O sea, Sí. para estar en lo que decíamos hace un rato, en el término medio. Es correcto. A eso se va a las juntas. A eso se va a Alcohólicos Anónimos. No a desaparecer el ego, no. No, A ecualizarlo, sí, a domarlo, a tranquilizarlo, a sanearlo. a sanearlo, a que sí sea un instrumento que me permita vivir bien. Bueno, me decía mi padrino brevemente, el ego es como la mano, que te parece muy anormal, hay que cortar la mano. No hay que cortar nada. Pero cuando la mano se inflama, produce 2 efectos. Uno, se hace inútil y otro, duele. Entonces, lo que estás describiendo, nada más el ejemplo es ese. La mano, cuando tiene su tamaño y forma normales, es utilísimo, pero hinchado y desproporcionado duele y estorba. Pasa lo mismo con el ego, como ves. Sí, Muy estoy de bien. acuerdo. Pues creo que hablamos lo suficiente por este episodio, a menos de que ardas en deseos de No, soltar otra. No, más que suficiente. Todo Ok. perfecto. Pues califiquen el podcast. Si les nace, echen un comentario. Escríbanos al correo. Es expeditospodcast@yahoo.com. Por eso nadie nos escribe. Porque se me va. Digo, sí vuelvo a repetirlo, no se apuren, saquen su pluma y su lápiz. Expeditospodcast@yahoo.com. Es correcto. Y aquí estaremos de nueva cuenta con otra entrega la próxima semana. Y chequen nuestros shorts en YouTube. Exacto, también, que están re chistosos. Sí. Jordi, nos vemos en la que sigue. Nos vemos en la siguiente, Carlos. Chao. Ya me voy a decir Paco. Ya te iba a decir Paco.